si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.
Hola, ¿qué tal mis hermanos? Aquí les saluda su pastor Homero Salazar, deseándoles un feliz sábado y pues bienvenidos a este momento en el que hacemos el repaso de nuestra lección de escuela sabática esta semana. Seguimos en nuestro trimestre, cómo interpretar la Biblia. Y ya estamos prácticamente en la lección número 10. Esta semana hicimos un alto para poder considerar la Biblia como historia. Así es que vamos a hacer una oración y vamos a ir de lleno a nuestro repaso de la lección en este momento. Acompáñenme. Poderoso Dios que estás en los cielos, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, profundizar en ella, reconocer que la Biblia también contiene una historia fidedigna y que nosotros podamos creer en ella y que podamos considerar, oh Dios, aunque es tu palabra, es una revelación tuya, donde el plan de salvación está allí, prácticamente completo, también entendemos que tu palabra registra fidedignamente historia muy importante. Por eso te pedimos que nos ilumines ahora para entenderla, para comprenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta semana, mis queridos hermanos, vamos a repasar lo que nos ha presentado nuestra lección en este marco maravilloso del estudio de la palabra que hacemos cada semana en la escuela sabática. Pues por los motivos que ustedes ya saben, estamos haciendo este repaso, ayudando de esta manera a los colegas, a los pastores, a las iglesias, para que puedan también de una manera unificada poder crecer en la fe de Cristo Jesús. Bueno, vamos a estudiar esta semana algunos aspectos de acontecimientos históricos que tiene la palabra de Dios, que registra la Biblia. Y uno de ellos, por ejemplo, es lo que conocemos nosotros como la historia de David y Goliat, que está en 1 Samuel capítulo 17, la gran victoria de Israel. El pueblo de Israel estaba prácticamente siendo avergonzado, sometido por los filisteos. Y allí es donde entonces encontramos cosas importantes que normalmente las contamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y las entendemos y las aceptamos como verídicas porque están escritas en la palabra de Dios. Pero los lugares donde sucedieron, ¿eran lugares reales? Por supuesto, eran lugares reales. Y nuestra lección nos dice claramente que las escrituras muestran historia. Y es precisamente esa historia fidedigna la que se puede corroborar. Bueno, echamos mano muchas veces de la arqueología para corroborar, aunque, siendo sinceros, nosotros creemos en la palabra de Dios, con arqueología o sin arqueología. Es nuestra fe la que está prácticamente aceptando todo lo que la revelación de Dios tiene para nosotros. De todos modos, es importante recordar que estas ciencias como la arqueología nos ayudan a corroborar lugares especiales. Entonces, hay una pregunta que hace nuestra lección en una parte donde estudiamos, en la primera parte, David, Salomón, la monarquía. Dice: las monarquías de David y Salomón representan la edad de oro de la historia de Israel. Pero, ¿y si David y Salomón no existieron, como algunos afirman? ¿Qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe, como algunos también afirman? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen existido? Bueno, la respuesta está clarísima. Si David no habría existido, Jerusalén no sería la capital de la nación. Si David no hubiese existido, el templo tampoco, construido por Salomón, su hijo, sería una realidad como lo vemos hasta hoy. Finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías. Y tenemos todos los textos que corroboran esto.
La historia nos muestra, la lección nos muestra parte de una historia sumamente interesante, que es la de Primera de Samuel, capítulo 17, donde David se enfrenta con Goliat. Esta historia es fascinante, lo mencioné al comienzo, se las contamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y nosotros mismos los adultos nos quedamos fascinados con esta historia. Y sabemos el lugar donde fue llevado a cabo esta batalla. Aquí es donde dice la palabra de Dios, en el verso 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y ustedes conocen ya todo lo que viene después, ya, y cómo realmente David, el hijo de Isaí, logra una victoria a favor del Dios de Israel. Ahora, fíjense lo que nos dice nuestra lección. Dice así: la zona geográfica de las líneas de batalla que aparecen en 1 Samuel, los versos 1 al 3 que hemos leído, el sitio se llama Kirbet Keiyafa. Bueno, estoy mencionando lo que más o menos aparece aquí en la lección. Y está ubicado este sitio en las colinas, exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, de la época de Saúl y David, que dominaba el valle. Se excavaron 2 puertas contemporáneas, y como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica puede ayudarnos a identificar el sitio, el lugar, como Saraim, que en hebreo significa 2 puertas. Entonces, si esto es así, nuestra lección nos dice: hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En el año 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre Es-Baal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl. Bueno, así es como entonces la arqueología como ciencia, que estudia los lugares, los hechos y excava estos lugares antiguos, corroboran que todo lo que se dice en la palabra de Dios es fidedigno, es veraz. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no creyésemos en esto? Si nosotros no pusiésemos nuestra fe en aquello que está escrito, ¿qué pasaría si realmente solo lo de David y lo de Salomón fuese un cuento? ¿Qué pasaría? Es muy fuerte esto. La línea de Jesucristo se hubiese cortado, no tendría significado para nosotros. Es toda la historia bíblica que está hilvanada, no solamente con el hilo rojo de la sangre redentora de Cristo, sino también de todo lo que significan las genealogías que van llevando a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de Judá saldría el Mesías, nuestro Salvador. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. Nos habla ahora de otra historia. Aquí entran ya otra gran batalla, los asirios, y entonces hablamos de Isaías como profeta, Ezequías el rey y Sennacherib, el asirio que va a querer combatir a Jerusalén. Y entonces esta gran batalla, bueno, batalla entre comillas, ¿verdad? Porque lo que sucedió allí fue realmente maravilloso. Cómo Dios interviene de una manera increíble contra los asirios. Esto está en Isaías capítulo 36. Vamos rápidamente a mirar un poquito Isaías capítulo 36 y vamos a ver algunos versos aquí. 36 y prácticamente el capítulo 37 nos relatan
esta gran deseo de invasión que tenía Senaquerib de Asiria contra Jerusalén. Vamos a leer los primeros versos, capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de Lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Elisías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asafat, canciller. Bueno, esta fue ¿cómo les puedo decir? Un momento muy tenso para el rey Ezequías y para el comité que le envió. Por supuesto, este famoso Rabsaces dijo unas cosas terribles en contra de Dios. La historia está clara. Ellos tuvieron que terminar consultando con el profeta Isaías. Isaías levantó el nombre de Jehová. En oración, Isaías le dijo a Ezequías, estoy resumiendo la historia, que Jehová iba a hacer algo tremendo. Y lo hizo. En el capítulo 37 ya aparece la manera como Jehová responde. En el verso 35, ya verso 35 y 36 dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y dice la palabra de Dios en el verso 36: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, el que se burló de Jehová junto con sus enviados, ya fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Mis queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí es un Dios que no va a dejar que su nombre sea deshonrado. Un Dios que está haciendo justicia. Pero esta batalla, tenemos en nuestra lección algunas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense, nos dice en nuestra lección: las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Senaquerib la incendiara. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Senaquerib solo puede presumir de esto, y aquí escribe nuestra lección lo siguiente: en cuanto a Ezequías, estas son las inscripciones que se encontraron, el judío lo encerró en su ciudad como un pájaro en una jaula. Ja, 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 ja. No hay ninguna descripción de la destrucción de Jerusalén. Y no se relata que los cautivos hayan sido tomados como esclavos. ¿Saben por qué? Porque Senaquerib, aun cuando invadió Laquis y la incendió, no pudo hacer nada contra Jerusalén. La historia lo registra. En cierto modo, Jerusalén sí fue sitiada, pero la Biblia registra que el asedio duró solamente un día, only one day, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén, como Isaías había predicho. Isaías 37, 36, 33 al 35 nos dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Estos registros arqueológicos y esto que la Biblia dice nos corroboran que Dios actúa en la historia. Dios está, Él conoce, aunque Él es atemporal y nosotros temporales, Él está en la línea de la historia, porque Él tiene el control de nuestra vida. Él es el que pone
y quita reyes. No podemos dudar en absoluto de Jehová de los ejércitos. Curiosamente, dice nuestra lección, solo Laquis se destaca prominentemente en Nínive, la capital de Asiria, porque es lo único que pudo conquistar Sennacherib. Laquis. Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio. Sennacherib solo pudo, el rey Sennacherib solo pudo jactarse de derrotar a Laquis. El enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses de los asirios se demuestra en la liberación maravillosa de su pueblo. Él ve los actos de agresión por parte de Asiria, oye las palabras de oración de Ezequías y Dios actúa en la historia. ¿No les parece maravilloso? Dios es un Dios especial, nos ama, nos cuida. Por eso no debemos temer, ni aún en este momento de pandemia o en este momento de revoluciones sociales. Tenemos que confiar en nuestro Dios y entender que Él tiene el control de la historia. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte número 3. ¿Ya? Aquí vamos a una historia muy conocida por nosotros, el libro de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Aquí nos envía la lección al capítulo 1 de Daniel, yo diría el momento cuando se describe la fidelidad, la lealtad, la sabiduría, la capacidad de ser fieles de estos 4 muchachos, especialmente Daniel. Y cómo Daniel, que ha acompañado al reino y que ha sido puesto en un pedestal en el reino, cómo Daniel es testigo también de la destrucción total de Babilonia. Y la lección está en esta parte, nos lleva al capítulo 1 de Daniel y al capítulo 5 de Daniel. Entonces, en el capítulo 1, pues ya ustedes conocen la historia, nuestros queridos hebreos, jóvenes hebreos, son llevados cautivos y ellos toman decisiones sumamente importantes a favor del Dios que tienen en su corazón. Y entonces, luego, Daniel, cuando ya Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, arruina prácticamente inmoralmente todo lo que su abuelo había construido, este muchacho Belsasar hace cosas terribles, entre las cuales toma los utensilios sagrados del templo de Dios y haciendo orgías y todo en su palacio, ya con más de 1000 personas empieza a burlarse de Dios y hacer de los instrumentos sagrados de Dios un escarnio, una burla. Pues allí es cuando entonces los medos y los persas van a tomar el control y aparece la mano en la pared. Entonces, nuestra lección nos indica, ya no lo estoy leyendo porque no nos queda mucho tiempo, ya ustedes seguramente lo habrán leído, pero nuestra lección nos hace estas observaciones con respecto a este acontecimiento. En julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto del Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tablilla se halló un nombre, el nombre de Sarsequín, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Sarsequín es uno de los tantos oficiales que, gracias a la arqueología, se han descubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor. Esto así se introduce el estudio de esta parte en nuestra lección y nos lleva entonces al capítulo 1 y capítulo 5, perdón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Sus buenos hábitos ya permitieron a estos muchachos lograr no solamente demostrar el Dios que había en sus corazones, a quienes ellos adoraban, sino que también el Señor les proveyó larga vida. El resultado de sus convicciones personales y sus decisiones fueron un pensamiento claro, sabiduría, entendimiento y poder discernir y estar dispuestos a recibir, sobre todo Daniel, la revelación de nuestro Dios. Esto lo reconocieron tanto Nabucodonosor, ustedes ya recuerdan capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor,
como Belsasar. Reconocieron esto porque Daniel realmente llegó a ser reconocido en el reino por su sabiduría y su relación y su comunión con el Dios de los cielos. Ahora, por supuesto, lamentamos muchísimo que el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, no haya podido entender esto, ¿ya? Y por supuesto, cometió el grave error de ir en contra del dueño de la historia, de Jehová de los ejércitos. Y en Daniel capítulo 7, verso 4, se describe ya prácticamente ese poderío que representaba a Babilonia como un león. Y aquí es donde entonces ese imperio que cae bajo los medos y los persas termina por arruinarse. Ustedes conocen los simbolismos que tienen las imágenes, las bestias. Bueno, Babilonia representa al león. Y entonces aquí nos da nuestra lección algunos datos interesantes de la arqueología. Dice así: el camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar está recubierto con 120 imágenes de leones. También durante las excavaciones, cuando se descubrió esta puerta babilónica, se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre, que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad. Todos estos elementos testifican del león como símbolo apropiado de Babilonia la Grande, y se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Esto que estoy mencionando aquí en relación con el descubrimiento de la más famosa, el más famoso de Babilonia que se hizo en los últimos tiempos, que es la famosa puerta de Ishtar, que fue cavada por los alemanes, donde se corroboran y se ven estos símbolos de los leones, corroborando así el por qué la Biblia utiliza el símbolo de león. Daniel utiliza el símbolo de león para poder ilustrar el gran imperio babilónico. Cosas que suceden, ¿no? Ahora, ¿qué del Cristo histórico? ¿Qué de Jesús? Bueno, ¿qué podemos decir? Esto es hace 2000 años atrás. Cristo se movía entre nosotros. El Dios de los cielos se hace hombre y habita entre nosotros. Y hay también formas de poder corroborar y apoyar la historia bíblica por las cosas que se encuentran en la arqueología y esta ciencia que nos va apoyando para poder entender que las cosas que están escritas son dentro de esa línea ya de tiempo histórica, son acontecimientos reales, lugares reales. Y eso es importante entender dentro del marco de lo que es cómo, nuestro gran tema del trimestre, cómo podemos interpretar la Biblia. Dentro de la hermenéutica, entender que los acontecimientos históricos de la Biblia son reales, son fidedignos y son corroborados por la arqueología. Aquí, por ejemplo, en esta parte, hablando de Cristo Jesús, se hace énfasis en dos personajes, Caifás y Poncio Pilato. ¿Fueron reales estos personajes? Por supuesto. Caifás era el sumo sacerdote que instigó la conspiración para procurar la muerte de Cristo. El historiador Josefo, que es un historiador judío que escribe en nombre de los romanos, también registra la existencia de este Caifás. Además de eso, él escribe así: además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Esto está en Flavio Josefo, Complete Works, ya en el libro 18, capítulo 4, en la página 381, ya que son los registros de este antiguo historiador. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos ya óseos. Las monedas y las cerámicas de la tumba datan alrededor de mediados del siglo I después de Cristo.
el más adornado de los osarios de los huesos, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. La arqueología va corroborando los hechos históricos y los personajes que aparecen en la palabra. Y tenemos a Poncio Pilato. En el año 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Bueno, aquí tenemos personajes que están en la Biblia, cuyos nombres se registran y cuyos hechos están aquí, corroborados también por la arqueología. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodean la muerte de Cristo. Miren, yo sé que hablar de esto tal vez ya está de más para nosotros los creyentes, los cristianos, pero es importante tener estas informaciones y nuestra lección ha sido muy buena porque nos ha dado muchas de estas informaciones para de esta manera nosotros sentirnos seguros y agradecidos de que todo lo que leemos en la Biblia y la historia bíblica son hechos reales, lugares reales, acontecimientos que sucedieron y que nos ayudan a entender que el Dios de los cielos está en el control de la historia. Muy bien, mis amigos. Y la última parte entonces fusiona el elemento fe con la historia. No vivimos dentro de una burbuja. Nuestras decisiones no solo influyen sobre nosotros, sino también en los demás. De la misma manera, la vida de muchos que pertenecieron al antiguo pueblo de Dios han tenido un gran impacto en el futuro de otros, además de ellos mismos. Y el texto a donde nos lleva la lección para poder corroborar es justamente esa lista grande de héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, 1 al 40. Y ustedes conocen. Vayan a Hebreos capítulo 11, 1 al 40 y van a encontrar a Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Sansón. Sus historias fueron historias verídicas y nosotros no dudamos de su fidelidad, de su lealtad a Dios. Y leo una parte muy importante que nos dice la lección aquí. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien. Es actuar en respuesta a esa creencia. La fe es acción. Es una fe que obra, por supuesto, por el impulso del amor. Esto es lo que se cuenta como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. La fe es acción. Y por supuesto la acción, nuestros hechos, se van marcando en la historia. Y por eso nosotros tenemos ese maravilloso capítulo de Hebreos 11, donde están allí prácticamente en como una especie de trofeo los nombres de los grandes héroes de la fe. Y es por eso que sus historias están escritas en la Biblia y nosotros las aceptamos y creemos. No solamente las aceptamos y creemos, sino que también a veces cuando las volvemos a repasar, las volvemos a vivir. A mí personalmente me encanta cuando cuento una historia, vivirla. Bueno, está llegando la parte final del repaso de nuestra lección. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Siempre me dicen 30 minutos, pues tratando de hacerlo en 30 minutos. Y vamos a terminar esta semana, este repaso, con dos citas muy importantes que aparecen en nuestra lección, que yo quiero recalcarlas, porque creo que estas citas nos van a ayudar a entender. La primera se encuentra en el libro La Educación, página 173. Dice así: la Biblia es de la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual
en vano trata de penetrar la investigación humana. Pero la Biblia trae luz de ese pasado. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Amén. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de perjuicios u orgullos humanos. Libro de Educación, página 173. Y la última cita en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 339. Dice: el que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra, tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. La ciencia ayuda, como en el caso de la arqueología. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca, la palabra. Sabe que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Mis queridos hermanos y amigos, ¿creemos en la palabra de Dios? Sí. ¿Creemos en la historia que encierra la palabra de Dios? Sí. Pero sobre todas las cosas, creemos en el Dios Todopoderoso que condujo esa historia y nos permitió tener a nuestro alcance el libro de los libros, el libro sagrado de Dios, para que lo escudriñemos, lo estudiemos, creamos en lo que está escrito y admiremos al Dios que lo reveló. ¿Y para qué nos sirve todo esto, Pastor Homero? ¿Saben para qué? Para que podamos compartir, para que podamos testificar, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos, ya sea por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Zoom, compartir con nuestros amigos estas verdades maravillosas, enseñarles que Cristo Jesús es camino, verdad y vida, y que hay un Dios en los cielos, un Dios que está junto a nosotros y camina con nosotros a través de la historia, en esta línea especial en la que ya el mundo se va encaminando hacia su cierre final, en aquella mañana gloriosa, cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo fiel, al pueblo que ha amado y ha respetado y admirado al Dios de la historia en su libro sagrado. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro repaso. Vamos a hacer una oración y luego me despido. Poderoso Dios, gracias por el sencillo repaso de la lección en estos minutos. Gracias por hablar a nuestro corazón y gracias porque no dudamos en absoluto, Señor, de la fidelidad de tu palabra, de la historia fidedigna, verdadera. Y Señor, gracias porque tú estás allí. En todo momento te vemos allí, acompañando a tu pueblo hasta el día del gran triunfo final. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Será hasta el próximo repaso. Que Dios los bendiga. Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise tras outra. A pandemia do Covid-19 expuso outras crises adicionais. Estamos enfrentando uma forte crise em las famílias, com o aumento do número de abusos
y hasta agresiones. Además, tenemos una lamentable crisis de derechos humanos que explota el pecado de la discriminación racial con personas a las que no se respeta, se agrede e incluso se asesina. E as crises não terminam allí. Também vemos uma violenta crise de comportamento, com algumas pessoas que usam sua intolerância para defender a tolerância e expressam suas opiniões llenas de ódio, rebeldia e incluso agressão. Pero para compreender o que realmente está ocorrendo, necessitamos ter outra visão e reconhecer que a verdadeira crise não é de saúde, nem familiar, nem de comportamento de direitos humanos. A crise é mais profunda. Lo que estamos vendo são solo os frutos de um problema de raiz. A crise está dentro do coração humano. É o resultado de uma geração que decidiu poner a Deus em segundo plano, ignorar sua vontade e hasta poner-se em seu lugar. E a realidade é que quanto mais o mundo se aleja de Deus, maior é o tamanho de la crise. A solução definitiva não está em podar os garros ou em tentar arrancar os frutos, a pesar de que sim é necessário reparar muitas coisas que se estão fazendo de forma incorreta, pero devemos tratar com a raiz e oferecer um remédio para el coração. Sem cambio de coração, não haverá uma melhora em nossa condição. Os seres humanos, os líderes, as protestas, as cárceles, as leis tratam de los garros e têm seu papel, pero solo Deus cambia o coração. Por isso devemos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagro, um cambio de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida com respeito ao prójimo, com amor por el necessitado e com equilíbrio ao tratar com as diferenças. Nossa mirada não estará solo em nós mesmos, nossos direitos, benefícios e vantagens. Também pensaremos mais en el outro e em la felicidade de los demás es donde encontraremos nuestra própria felicidade. Esse é o amor de Deus, é altruísta. Pero el inimigo de Deus estimula o egoísmo e intenta chamá-lo amor. Quando aún estava no cielo, sua prioridade era pensar solo em si mesmo e hoje estimula as pessoas a pensar em si mesmas também. É allí onde nascem todo tipo de crises, agressões, conflitos na família e a transgressão de los direitos humanos. Todos pensam solo em si mesmos, a pesar de dizer que estão fazendo todo por el bem de los demás. Quero invitar-los a defender, a invertir, a lutar por um cambio de coração. Um milagro que solo ocorre al pie de la cruz, quando vocês entregam seu coração definitivamente ao cuidado do Senhor. Sei que muitos conhecem pessoas que dizem ser cristianos, pero que dão um péssimo testemunho. Pero também há muita gente buena que vive uma experiência com Jesus. Miren a los verdadeiros cristianos, los que realmente representam o amor, a bondade, a generosidade e a solidariedade que viene del Senhor e que também são fieles a los valores ensinados por la Bíblia, defendem suas crenças e não las deixam de lado, sem perder o respeito por los que pensam diferente. Después de todo, esse é o Espírito de Cristo, de quem disse: amaos los unos a los outros e não enfrentaos los unos a los outros. Devemos recordar sempre Romanos capítulo 5, el versículo 5, donde o apóstolo Pablo confirma que a esperança não nos defrauda, não nos avergüenza, é positiva, une as pessoas e las conecta a Jesus. Esta é nossa maior necessidade e vocês podem sempre ajudar, sendo uma voz de esperança.
Bienvenidos una vez más a mi segmento, Los Apuntes de Manu. El día de hoy estoy muy contento porque hice unos apuntes muy interesantes sobre un personaje que es un niño igual que yo, pero era un niño muy especial. Así que, atentos, saquen sus libretas y comencemos. Hoy hablaremos sobre Samuel. Y el primer apunte que hice sobre él es que fue muy obediente, igual que yo. El segundo dato es que fue un milagro, pues su mamá no podía tener bebés, así que Dios le concedió el regalo de poder tenerlo. Increíble, ¿no? El tercer dato es que su nombre significa pedido a Dios. Sí, porque, bueno, su mamá pidió tenerlo. ¿Sí entienden, no? El cuarto dato es que era un gran profeta de Dios. Sí, esta parte es muy interesante porque era jovencito, pero Dios lo utilizaba mucho. El quinto dato es que Samuel tuvo 2 hijos. ¡Wow! Al menos tuvo 2, no como ciertas personas que tuvieron 70 y 120. Bueno, no importa. El sexto dato es que escuchó la voz de Dios. Esto todavía es aún más increíble. ¿Cómo sonará la voz de Dios? ¿Sonará como la del abuelo? Bueno, no lo sé. Algún día le pediré que me llame. El séptimo dato es que fue dedicado a Dios desde muy pequeñito y vivía en la sinagoga. Sinagoga. ¿Sinagoga? ¿Qué es sinagoga, narrador? La sinagoga, Manu, es el lugar que los judíos escogían como lugar apartado y lo dedicaban para adorar a Dios. Es como cuando vas a la iglesia. La iglesia era la sinagoga de los judíos. Ah, ahora entiendo. Bien, creo que eso fue todo. Ya no tengo más apuntes, así que se terminó. Nos vemos hasta la próxima. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor.
quiero seguir así. Quiero ir a escapar si estás a mi lado. Mi vida vas a cambiar. Libertad, grito libertad. Mis cadenas tú rompes, me salvas, conmigo estás. Solo en Jesús seguro estoy y confiado siempre voy. Me trae paz al corazón, aparta la oscuridad. Él es la fuente de poder y en su fuerza venceré. En esta roca estaré, siempre muy firme viviré. Solo en Jesús que se entregó en sacrificio por amor. Del cielo vino a rescatar, vino a morir en mi lugar. Como un
Es un privilegio para mí estar con ustedes conectados a través de Facebook Live o YouTube, las plataformas que estamos utilizando para traer la palabra de Dios. Y gracias por la invitación que me han extendido y que este mensaje que vamos a estar tocando pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero invitarte en este momento para que podamos pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Y que sea su palabra la que hable a cada uno de nosotros. Por eso ahí desde la comodidad de tu casa, quiero invitarte para que inclines tu rostro y pidamos la bendición de Dios. Querido y amante Padre Celestial, qué bendición es poder, Señor, conectarnos para escuchar tu palabra. Queremos pedirte que seas tú, oh Dios, quien hable a nuestros corazones en esta hora. Y que cada palabra que vamos a estar pronunciando, Señor, pueda ser dirigida por ti y seas tú quien hable a cada uno de nuestros corazones. Por eso te invitamos, oh Dios, para que seas tú quien hable en esta hora para cada uno de nosotros. Y que tu instrumento, pueda, Señor, ser dirigido en cada palabra, de tal manera que al entrar, Señor, este mensaje a nuestros corazones, pueda cumplir el objetivo de afianzar y reafirmar nuestra fe para continuar perseverando. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que vayamos al libro de Habacuc. Un libro que tal vez no es muy conocido porque es un libro bastante pequeño, hace parte del grupo de los profetas menores. Y tan solo con 3 capítulos tiene un mensaje poderoso que quiero compartir contigo en esta hermosa mañana. Este libro, escrito por Habacuc, no conocemos mucho de este personaje, sin embargo es suficiente solo 3 capítulos para llenar nuestra vida de fe y de afianzar nuestra fe en estos momentos. Este libro es escrito como un mensaje de Dios para el libro de Judá, pero también es una conversación muy interesante que está teniendo Habacuc con Dios. Este hermoso escrito representa o muestra la queja de Habacuc hacia Dios por una situación que el pueblo Judá está teniendo antes de ser invadida. Él está mencionando ahí en el capítulo 1, en el capítulo 2, todas esas quejas por las que él no entiende cómo es posible que Dios, viendo la aflicción, pero no solo viendo la aflicción, sino viendo el pecado de su pueblo, no hace nada. Y parece muy con nosotros también, porque aunque vemos cómo el mundo se desmorona, aunque vemos muchas veces las injusticias que suceden en el mundo, aún dentro del pueblo de Dios, pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera que Dios no habla, pareciera que Dios se mantiene distante ante las situaciones que rodean el mundo. Sin embargo, quiero decirte, mi querido hermano, mi querida amigo que nos estás viendo, que Dios no guarda silencio. Simplemente espera y hace que nuestra fe en estos momentos pueda reafirmarse para que entonces podamos esperar en su respuesta, que ya está dada. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Mira, la queja de Habacuc. ¿Cómo es posible que tu pueblo se comporte tan mal? Y aún así, tú no haces nada. ¿Por qué tú, siendo un Dios santo, guardas silencio y permites que la impiedad progrese sin barreras? En estos momentos que rodean a la humanidad, pudiéramos también pensar así como Habacuc. Dios ha dejado que el mundo avance, Dios ha permitido que el ser humano cada vez entre más en sus pecados y a medida que avanza pareciera que Dios simplemente no hace nada. Y nosotros quisiéramos como iglesia, estoy seguro que tú también lo anhelarías, Dios pudiera decir, basta ya, voy a ir a buscar a mi pueblo. Y qué bendición que Dios pudiera tomar esa decisión y decir, voy a buscar a mi pueblo, ya es suficiente, han esperado mucho, han sufrido mucho. Sin embargo, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué digo gloria a Dios? Porque esta es una oportunidad para que tu fe, para que
tu vida espiritual, para que tu ser como persona pueda fortalecerse en medio de las circunstancias y decir: Señor, gracias porque todavía tu tiempo se extiende. Por eso hoy yo quiero tomar la decisión de avanzar. Quiero tomar la decisión de no esperar que pasen mal los días, sino que hoy quiero reafirmar mi fe, tomar una decisión completa por ti, de tal manera que si decides venir mañana, yo esté preparado. Pero gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra una vez más. Esa es la queja de Habacuc. Este hombre es contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, y me encanta la forma en la que está escribiendo el libro de Habacuc. Este libro está escrito en prosa, ¿ok? Es una predicación profética. Eso significa que en muy raras veces en la Biblia lo vemos. Es un método bastante único, porque en vez de predicar al pueblo, Habacuc, su relato, cuestiona a Dios de parte del ser humano. Y no sé si te ha pasado que muchas veces nosotros, así como Habacuc, cuestionamos a Dios por lo que sucede. Cuestionamos a Dios por lo que pasa a nuestro alrededor. Cuestionamos a Dios por las cosas que no podemos controlar. Y quisiéramos que Dios nos diera respuesta de manera inmediata ante nuestras quejas y ante nuestras inquietudes. Y esa es la situación que está rodeando el contexto del libro de Habacuc. Sin embargo, Dios tiene un mensaje especial. Y vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos a abrirlo. ¿Okay? Ya hemos dado un contexto así histórico de lo que está pasando alrededor del libro. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Okay? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no me oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no nos salvarás. ¿Por qué me haces ver esta iniquidad? Haces que vea tanta molestia. Destrucción, violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley de Dios es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. ¿Te parece conocida esas palabras? ¿Sabes? Qué fácil es cuestionar a Dios cuando no encontramos las respuestas a esas cosas que perturban nuestro diario vivir. Y es muy del ser humano estar delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón por la que esto está sucediendo? Y apreciada familia, apreciado hermano, amigo que me estás viendo en esta hora, yo quiero decirte que en medio de las crisis, Dios trabaja de manera sobrenatural. Dios puede hacer algo especial en medio de la crisis. Y sabes, ahí en el capítulo 1, sigue Habacuc cuestionando a Dios, y Dios tratando de encontrar cómo satisfacer el pedido de Habacuc. En el capítulo 2, Dios va a dar una respuesta especial. Y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Habacuc capítulo 2. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y ahora va a aparecer la respuesta de Jehová. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, escríbelas en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurara hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta respuesta no parece ser una respuesta que está esperando Habacuc. Sin embargo,
en el último versículo de los que acabo de leer, que es el versículo 4, hay un versículo maravilloso en el cual la respuesta, si bien no es muy clara para Habacuc, le da la confianza y la seguridad de que en medio de los momentos difíciles, en medio de las crisis, Dios proveerá. Por eso él dice, el justo por la fe vivirá. Fe. Fe. Confianza plena y absoluta en que Dios está al control. Por eso es importante, querida familia, que nosotros recordemos que la fe crece cuando es puesta a prueba. ¿Ok? La fe, incluso cuando es aparentemente madura, cuando se enfrenta a una crisis, pareciera tambalear. Y es por eso que en medio de las crisis es donde nuestra fe, al ser probada, nos demuestra a nosotros mismos en qué posición estamos. Habacuc se encuentra desesperado. Habacuc no encuentra respuesta a su queja. Está pasando por una crisis no solo el pueblo, también él, hasta emocional, porque no entiende cómo Dios retrasa, no hace nada por su pueblo. Y tal vez estés pasando por un momento de crisis. O todos estamos pasando por momentos de crisis. Este encierro que ya lleva varias semanas, ya más de un mes, nos hace estar ahí a la expectativa de lo que va a suceder. Algunos están pensando cómo voy a hacer para suplir esta necesidad, cómo voy a hacer para que yo pueda sentirme bien emocionalmente. Mis hijos encerrados no han podido compartir con sus amigos. Los muchachos dicen, ya quiero salir, estar afuera, correr, caminar. Y sin embargo todavía no podemos hacerlo. Todo eso genera crisis. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados con la crisis? Hay crisis que nosotros mismos provocamos. Mira lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 55. ¿Ok? Libro de Salmos, el capítulo 55, nos recuerda a nosotros que muchas de esas crisis son provocadas por nosotros. Mira lo que dice, versículo 12 al 14. Capítulo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En este salmo, David está pidiendo la destrucción de sus enemigos, porque muchas veces las crisis son provocadas por nosotros o por aquellos que están a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios también a veces permite las crisis. Y yo me atrevo a decir que definitivamente esta es una de las crisis de las que Dios ha permitido con un propósito. Yo quiero que vayas allá en el propósito que tal vez pueda haber dentro de esta situación en tu vida. Tal vez esta es una oportunidad para que tu fe pueda afianzarse. Esta es una oportunidad para que aquellos que su fe estaba muy tambaleante, aquellos que su espiritualidad estaba muy decaída, pueda afianzarse en este momento y decir, Señor, no importa en este momento que estamos atravesando de incertidumbre, sabemos que tú tienes la salida. Por eso las crisis, querida familia, es un momento maravilloso para nosotros poder encontrar en el Señor fuerza y afianzar nuestra fe. Habacuc, en el capítulo 2, le da la clave aquí a este personaje maravilloso. Dios le está diciendo, no te preocupes, confía en mí. El justo por la fe vivirá. Y ese vivir en la fe significa tener la confianza plena de que Dios en estos momentos de crisis va a estar con nosotros. Por eso necesitamos recordar que hay esperanza en medio de la crisis. Necesitamos entender que en las crisis Dios se manifiesta. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 9. Vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, el capítulo 9, el versículo 2. Y vamos a ver aquí cómo Dios se manifiesta en medio de la crisis. Juan capítulo 9,
el versículo, ya te voy a dar el texto, 3. Respondió Jesús: no es que pecó sino sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira este momento de crisis para este hombre que ha sido ciego desde nacimiento. Y sin embargo, esa crisis ha sido permitida por Dios para que Dios pueda manifestarse de manera poderosa a través de él. Por lo tanto, las crisis hacen que nosotros podamos ver a Dios manifestarse de manera poderosa. Pregunta: ¿cómo Dios se ha manifestado de manera poderosa en tu crisis en este momento? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Sabes? Dios no le teme a las crisis. Porque Dios desde el trono sigue gobernando. Dios desde las alturas sigue sentado gobernando a este mundo. Por lo tanto, Dios no le teme a las crisis. Él simplemente observa y está observando cómo sus hijos están reaccionando ante las crisis. Dios no le teme. El dolor es temporal. Necesitamos entender que aunque estas crisis han venido y han golpeado nuestra vida, nosotros podemos salir adelante en el nombre del Señor. Así como Habacuc en ese momento que no entiende lo que está pasando, tiene la confianza, tiene la plena seguridad de que Dios va a dar respuesta, aunque al principio duda. Y Dios le dice: no te preocupes, el justo por la fe vivirá. Por eso es importante que nosotros, querida familia, en este momento de crisis, podamos reafirmar nuestra fe. Y hay algo que hace unos días atrás hablaba con mi esposa y decía: wow, varias personas me han llamado y me han dicho: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Yo le digo: hermano, todavía no sabemos, vamos a esperar en el Señor, necesitamos confiar. Y me dicen: pastor, yo quiero bautizarme. Wow, claro que sí. Vamos a hacer algo, le dije a estos amigos, 6 amigos me han llamado para eso. El día que abramos la iglesia, vamos a inaugurar esta nueva reapertura con tu bautismo. Y me han dicho: claro que sí. Pero por otro lado, encontramos algunos hermanos que hace algunas semanas no sabemos de ellos. Tal vez ni siquiera contestan el teléfono. Tal vez es la única persona en su hogar y al no tener ese único contacto que tenían con la iglesia, su fe ha comenzado a menguar. Tal vez estoy hablando con alguien que hace más de 1 mes y medio que no ha podido reunirse, tampoco ha podido abrir su Biblia y se siente desanimado. Siente que el pueblo de Dios no está para él. Siente que el pueblo de Dios lo ha abandonado. Siente que Dios lo ha abandonado. Tal vez es esposo o esposa de un no creyente y no ha tenido la oportunidad de llenarse cada vez que vamos al templo, y entonces esa fe ha comenzado a menguar. Esa espiritualidad ha comenzado a debilitarse. En esta hora, mi querido hermano, mi querido amigo que estás escuchando, quiero recordarte que la fe en medio de la crisis da la oportunidad de afianzar y fortalecernos en medio de ella. Y eso quiero que recuerdes en esta hora, y Dios me está diciendo que tú puedas utilizar esta crisis para que tu fe crezca. Hace mucho tiempo tal vez no tenías la oportunidad de estar en casa tanto tiempo libre para poder escudriñar su palabra. Tal vez tanto tiempo para compartir con tu familia. Tal vez hace mucho tiempo no podías leer la lección porque todo el tiempo estabas trabajando. Ahora puedes leerla cada día y estar preparado para que el sábado en los diferentes programas puedas entonces participar con alegría. Tal vez no habías tenido la oportunidad de tener una lectura sistemática de la Biblia. Ahora puedes escoger los proverbios, puedes escoger los salmos, puedes escoger el Nuevo Testamento y sacar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Pero en medio de la crisis es donde la fe del ser humano, es donde la fe del creyente va a ser probada. Por eso Dios permite las crisis para que nuestra fe sea probada. Y yo alabo el nombre de Dios porque en esta crisis nuestra fe está siendo probada. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás esperando que la iglesia abra? Pregunta: ¿y si no abre? ¿Va a debilitar tu fe?
¿Estás esperando que te llamen los hermanos para que te motiven a estudiar la palabra del Señor? No, eres tú ahí en la intimidad de tu casa que necesitas fortalecer tu fe y decir, Señor, en medio de la crisis voy a mantenerme firme, voy a avanzar, porque la iglesia no es el templo, la iglesia soy yo y necesito avanzar por fe. Necesito ser de bendición para los que están a mi alrededor. Tal vez eres el único hombre, la única mujer en tu familia que eres adventista, eres creyente. Este es un buen momento para testificar, familia. Este es un buen momento para que cada día, ya que están todos en casa, tú como baluarte espiritual de tu hogar, puedas abrir la Biblia y decir, Señor, quiero invitarte a mi familia. Hijos, esposo, vengan, dedíquenme por favor 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Se sientan en su mueble, colocas ahí en YouTube o en la televisión unos himnos, los cantas. Si no te escuchan, préndelos tú, canta tú. Invítalos a sentarse al sofá y dices, hoy vamos a leer 5 minutitos de la palabra de Dios. Coges la palabra de Dios, comienzas a leer, puedes abrir el libro de Habacuc, como estamos estudiando hoy. Y entonces, poco a poco, verás cómo el Espíritu Santo, cómo Dios a través de la crisis va a haber una transformación poderosa en tu familia. ¿Sabes? Tal vez esta crisis era la que necesitabas como familia para que tu esposo, para que tu esposa, para que tus hijos vuelvan a Cristo. Tal vez esta es la crisis que necesitabas para que tu fe fuera reafirmada. Tal vez esta es la crisis en la que Dios va a manifestarse de manera poderosa. ¿Sabes? Aquí en confianza, porque sé que ustedes van a orar por nosotros. Hace unas semanas atrás nos fuimos a hacer el test. Este test del coronavirus. Y cuando nos hicimos este test, de paso es muy incómodo, fuimos al hospital porque habíamos tenido mucho dolor de espalda, habíamos tenido la pérdida del olfato, habíamos tenido la pérdida del gusto. Así que decidimos como familia ir a hacernos el test. Mi esposa trabaja para el departamento de salud. Así que fue bastante fácil, gracias a Dios, acceder al test, porque no es muy fácil aquí en Estados Unidos hacerse el test. No es solamente ir al hospital. Si no cumples con los requerimientos, simplemente el test no te lo hacen. Así que llegamos ahí, era en el carro, un drive-thru, pasábamos en el carro, ahí llegaban los médicos, hacían el test y colocan un hisopo ahí en la nariz, y después esa prueba se lo llevan y a los 2 días te dan el resultado. Así que llegó el sábado, yo había predicado ese sábado y entonces recibo una llamada del departamento de salud después de la predicación y me dice, ¿usted es Carlos Durán? Yo le digo, sí, yo soy Carlos Durán. Lo llamamos porque su test salió positivo. Y hermano, eso es como si te colocaran un balde de agua encima porque tú estás viendo cómo la gente está sufriendo, estás viendo cómo la gente está muriendo, estás viendo todo lo que está pasando alrededor y dices, wow, yo. Así que llamo a mi esposa, yo estaba en la iglesia preparando algunas cosas, así que llamo a mi esposa y le digo, amor, ¿te llamaron? Me dice, sí, me llamaron, salí positivo. Así que llegamos a casa. Y ahora que llegamos a casa, comenzamos a hablar de lo que nos habían recomendado, nos pidieron que no saliéramos por las próximas 2 semanas. Aún estamos en cuarentena hasta este sábado que viene. Así que no podíamos salir de casa, llamamos a los niños, les explicamos lo que estaba pasando. Y es en medio de la crisis donde comenzamos a ver la mano de Dios de manera poderosa. ¿Sabes? Mi esposa, de una u otra manera con la familia hicimos saber lo que estábamos pasando. Mi esposa colocó en Facebook lo que estábamos atravesando como familia para que oraran por nosotros. Así que la gente comenzó a llamarnos. ¿Sabes? Comenzó a suceder algo por lo que yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Dios utiliza las crisis de manera sobrenatural
para hacernos entender que Él es el que está en el control. Durante este tiempo no puede salir de casa. Tiene que estar encerrado porque no puede ser contagio para otros. Y entonces comienza el día domingo. Alguien nos llama y me dice, pastor, dejé alguito en la puerta de su casa. Vamos a ver. Oh, una tremenda sopa deliciosa para compartir en ese domingo. Gloria a Dios. Pero llega el día lunes. Recibo otra llamada y dice, pastor, dejé en la puerta de su casa algo. Así que yo voy a la puerta, abro, la persona todavía está en el carro, lo despido, gracias, abro, gloria a Dios. Mire, necesitábamos unos limoncitos, un jengibre, una cosita que nos habían recomendado. Así que gloria a Dios porque Dios estaba supliendo. Tal vez no hacía falta el aspecto económico, gloria a Dios por eso. Sin embargo, Dios estaba proveyendo lo que necesitábamos en el momento. El siguiente día me llama otra persona, mire hermano, toda la semana que pasó y esta semana, todos los días ha venido alguien a la puerta. Y si en algún momento del día hemos necesitado algo, aunque sea una oración, alguien ha estado al teléfono. Hey, estoy orando por ti. Estoy orando por su esposa. Usted me está viendo predicando en esta hora. Estoy alegre, contento, feliz, dichoso porque aunque estoy en medio de la crisis, aunque estoy en el momento de dificultad, Dios está conmigo. Y eso es lo que quiero que tú te quedes en esta hora. Dios en medio de la crisis actúa de manera poderosa porque afianza nuestra fe. Eso ha hecho que saquemos más tiempo para estudiar. Eso ha hecho que podamos sacar más tiempo como familia para dedicar a la oración, para estudiar, para pasar momentos especiales en los que Dios se manifiesta de manera poderosa. Y quiero regalarte algunos consejos importantes en esta hora para fortalecer tu fe. Consuélate en la oración. ¿Sabes? Dedica tiempo a solas para hablar con Dios. Eso que estaba haciendo Habacuc es lo que tú y yo debemos hacer también. Decir, Señor, quiero confrontarte porque quiero orar, quiero hablar contigo, quiero contarte mi necesidad. Habla con Dios. Cuéntale lo que estás pasando en este momento de encierro. Dile cómo te sientes. Háblale de tu corazón. Tal vez muchos están pasando por momentos difíciles. Esta semana 2 personas me han llamado y me han dicho, pastor, hemos querido hasta quitarnos la vida. Hemos tenido que hablar por largo tiempo. Si estás pasando por una situación así, pide a Dios en oración. Saca tiempo para decirle, Señor, ayúdame en este momento de crisis. Tal vez la crisis no es económica. Tal vez la crisis no tiene que ver con nada de alimentación. Tal vez la crisis es emocional. O tal vez tu crisis es espiritual. Estás pasando por un momento difícil porque el único alimento que recibías era cada sábado. Y ahora ya no está. Pues este momento para que tú puedas fortalecer tu fe. Pide a tus hermanos que te sostengan en oración. Saben, uno de los grandes problemas del ser humano es que nosotros nos encerramos en nuestras situaciones y decimos, no, yo cómo voy a decir que estoy sufriendo, o yo cómo voy a decir que estoy pasando esta dificultad, no, yo prefiero callar. No, mi hermano, para eso somos una familia en la fe, por eso tengo la libertad de contarte lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque sé que tú orarás por mí. Muchas veces las oraciones de nuestros hermanos no sentimos su poder simplemente porque callamos. No es pecado llamar a un hermano y decirle, hermano, necesito que ores por mí. No me siento bien. Una de las cosas que fortalece nuestra fe en medio de la crisis es tener la seguridad de que otros están sosteniendo mis brazos. Ahí, anímate, infunde ánimo. Tal vez estás bien emocionalmente. Ok, llama a otro, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? De eso se trata. Fortalecer nuestra fe en los momentos de crisis. Pero no solamente eso. Estudia, memoriza las escrituras. Pasa tiempo con Dios. No dejes de compartir a Jesús. ¿Sabes? Yo quería colocar este consejo y quería decir, no dejes de congregarte. ¿Verdad? Y tal vez no podemos congregarnos, pero sí puedes compartir esta publicación con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia. Muchos están perdiendo el tiempo en estos momentos. Pueden pasar todo el día bajando ahí Facebook o viendo series de Netflix. Mándales este sermón. Mándales esta palabra. O graba tú un mensaje de esperanza para tu familia.
Tal vez ellos necesitan escucharte, porque nuestra fe se fortalece cuando compartimos a Jesús. Recuerda los beneficios que Dios ha tenido contigo en el pasado. Ten la seguridad y la confianza de que así como Dios ha guiado en el pasado, continuará proveyendo para ti en el presente y lo hará en el futuro. Canta alabanzas. Aprovecha para aprender más cantos, más himnos, o escribe una letra de un canto especial. ¿Sabes? La palabra del Señor quiere que tú y yo recordamos que es quien el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Y esta perseverancia consiste en cada día fortalecer tu fe. Esa perseverancia consiste en que confiemos plenamente en Dios y digamos: Dios, tú eres quien está en el control. ¿Sabes? Perseverar hasta el fin significa cada día dar lo mejor de mí para fortalecer mi fe. Dar lo mejor de mí, lo que tengo, para que mi fe no falle, para que mi fe no falte. Si estás pasando por un momento difícil, llama a un amigo, llama a un anciano, llama al pastor. Todos ahorita estamos disponibles. O puedes mandarnos aquí tu mensaje y decir: oren por mí. De paso, quiero invitarte para que mandes ahí tu mensajito y digas: quiero que oren por mí, mi fe está débil. Sin pena. Queremos orar por ti, pero tú necesitas exteriorizar lo que está pasando por tu mente, por tu corazón. Quiero que ores por mí, estoy débil. Claro que sí, colócalo. Y de seguro, nuestros diáconos, nuestros ancianos, nuestros pastores van a estar orando por tu petición. El que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Mira cómo termina el libro de Habacuc. Gloria a Dios por este maravilloso libro. Dios registra una palabra especial a través de este hombre. Y después de pelear con Dios, porque no entiende la crisis, porque no entiende el momento difícil, encuentra la respuesta y su confianza y su fe es fortalecida a través de la crisis. Mira lo que dice Habacuc, el capítulo 3, el versículo 17, el versículo 19. Y este es un texto que a mí me impacta, me encanta y me fascina. Porque mira lo que dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las viñas, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Mira, el contexto en el que está hablando Habacuc es que esto era por lo que el pueblo se mantenía. Eran sus sembraderos lo que hacían que ellos pudieran alimentarse. Si habláramos hoy en el 2020, hoy sábado, ¿verdad? Podríamos decir: aunque el trabajo no esté dando su provecho, aunque no haya frutas en la nevera, aunque falte el dinero para suplir, aunque no haya nada en la cuenta, aunque no haya ni siquiera para la próxima semana, ni siquiera haya provisión. Mira lo que dice el versículo 18. Aún así, escucha bien, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, porque Él es mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar sobre las alturas. Ese es el Dios que se manifiesta en medio de las crisis, el que fortalece la fe, el que puede decir: no importa si no hay nada, no importa si perdí el trabajo, no importa lo que va a pasar más adelante, Dios proveerá porque mi confianza está puesta en Él. Ese es el Dios del que quiero hablarte y del que he querido mostrarte durante estos minutos para que tu fe sea fortalecida. Estás pasando por un momento difícil. Confía en Dios. Y que así como este hombre Habacuc en medio de la crisis podamos decir: Señor, aunque no haya nada. ¿Sabes? Acaba de venir a mi mente un pensamiento.
¿Sabes? Dios nos está preparando para una crisis final grande. Y si nosotros como seres humanos no podemos mantenernos ante esta crisis pequeña, imagínate cuando llegue el momento en el que tengamos que ser perseguidos, en el momento en el que no habrá nada, en el que nadie querrá vendernos nada, en el que no podremos comprar nada. Esa será una crisis grande, y en esta crisis pequeña Dios quiere que tu fe pueda ser fortalecida y tú puedas reafirmar tu fe. Que en ese momento, cuando los templos tengan la oportunidad otra vez de reunirnos, entonces tú puedas traer tu familia y decir: Señor, gracias porque en medio de la crisis, aquí está mi esposo, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, los traigo delante de ti. Gracias porque aunque no hubo comida, tu palabra siguió fortaleciéndome. Ese es el Dios que se manifiesta en medio de las crisis. Y ese es el Dios que quiero que tú guardes en esta mañana. Ese Dios que hará que te regocijes en medio de ellas. Por eso me alegraré en Dios, quien es mi libertador. El Señor omnipotente, Él es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Y eso es lo que quiero para ti en esta hermosa tarde, que tu fe pueda ser fortalecida. Que en esos momentos difíciles que estás afrontando, encuentres en el Señor la fortaleza. No olvides los consejos que te di. Consuélate en la oración. Pide a tus hermanos que te sostengan en oración. Estudia, memoriza la Biblia. No dejes de compartir a Jesús. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Canta, deleítate y gózate, porque Dios quiere enseñarte algo en esta crisis. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana y que su palabra pueda haber llegado a lo más profundo de tu corazón. Y hoy, al terminar este sermón, al terminar este tema, tú puedas decir: Señor, gracias porque tú me has hablado. Gracias porque quieres fortalecer mi fe y no voy a dejarme derrotar. Voy a comprometerme contigo a avanzar confiando, porque aunque no haya nada, confiaré en ti. Voy a decir: Señor, no importa, a partir de este momento me levantaré. No he recibido llamada de nadie, ni siquiera el pastor me ha llamado, ni los ancianos, ni los hermanos. No importa, mi fe se fortalecerá en este momento. Y entonces podrás estar preparado para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en esta crisis. Y sabe, si lo único que aprendimos en esta crisis fue a fortalecer nuestra fe, entonces valió la pena. Dios te bendiga, querida familia, y que en este resto de jornada sea Dios que esté contigo y con tu familia. Deja morar una vez más por ti. Querido Dios, gracias porque hoy reafirmas nuestra fe. Si hay algo que nos está debilitando, si hay algo que está haciendo que flaqueemos, Señor, manténnos firmes en el momento de la crisis. Manténnos, Señor, firmes de tal manera que seas tú el glorificado en estos momentos. Gracias, porque nos gozaremos en estos momentos de tribulación. Y gracias porque tú tienes para nosotros, Señor, el antídoto para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Y tal vez para muchos es esta crisis. Tal vez muchos necesitábamos esta crisis para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos para que a partir de este preciso momento, al terminar esta transmisión, en nuestra mente el Espíritu Santo continúe trabajando y diciéndonos: necesitas fortalecerte, necesitas crecer, necesitas avanzar, no puedes estancarte, no puedes esperar que el templo se abra. Tú necesitas seguir predicando, necesitas seguir fortaleciéndote, y así podamos, Señor, estar robustos para continuar avanzando en esta fe, para que cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, podamos, Señor, darte gloria y honra, porque en esta crisis nuestra fe se fortaleció. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Solo en Jesús seguro estoy.